Isabela había sentido por semanas el frío vacío que se abría entre ella y Roberto, su esposo. Las excusas, las noches largas en la oficina, el perfume ajeno en su ropa, todo era una confirmación silenciosa de lo que su corazón ya sabía. Aquella noche, cuando él llegó con la misma indiferencia de siempre, ella no pudo contenerse más. Su pregunta lo congeló en seco: ¿quién es ella? Roberto intentó evadirla, pero su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Isabela vio en sus ojos la verdad que temía, el engaño que la había atormentado. Él murmuró una excusa débil, pero ella ya no necesitaba escucharlo. En su interior, algo se rompió definitivamente, la confianza, el amor y los años compartidos se desvanecieron en ese instante. La confrontación marcó el inicio de un desenlace inevitable. Roberto, sintiéndose acorralado, finalmente admitió que había alguien más. Convencido de su superioridad, creyó que la dejaría sin nada, que su vida se desmoronaría sin él. Pero lo que no imaginó fue la serenidad con la que Isabela aceptó la verdad. Sin una lágrima, sin una súplica, ella comenzó a mover sus piezas con precisión. Cuando se vieron en el tribunal, Roberto esperaba ver a una mujer derrotada. En su lugar, vio una sonrisa en el rostro de Isabela y sintió un escalofrío. Descubrió entonces que ella ya había tomado el control de su destino, y que él estaba a punto de perder mucho más de lo que jamás imaginó. La traición de Roberto ya no era una sospecha, sino una certeza desgarradora. Isabela sintió el mundo derrumbarse con sus palabras frías y su indiferencia, pero en medio del dolor, algo en ella cambió. No sería una víctima. Con una calma inesperada, le dijo que si quería irse, lo hiciera, pero no sería fácil para él. Roberto, sorprendido por su firmeza, salió sin imaginar que acababa de perder mucho más que su matrimonio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Isabela, el vacío en la casa era abrumador, pero la necesidad de respuestas la empujó a investigar. Fue entonces cuando descubrió la verdad: Mariana, la supuesta amiga de trabajo, no era solo una colega. Las imágenes en redes sociales confirmaban su peor temor: la traición había sido descarada y prolongada. La rabia sustituyó al dolor. No se trataba solo de una infidelidad, sino de la manipulación de Roberto, de cómo la había hecho sentir insuficiente mientras él vivía su doble vida. Recordó cada excusa, cada mentira disfrazada de preocupación. Pero en lugar de quebrarse, tomó una decisión: no dejaría que él ganara. Con determinación, comenzó a mover sus piezas en silencio, planeando su siguiente jugada. Cuando se vieron en el tribunal, Roberto entró confiado, creyendo que la dejaría sin nada. Pero al verla sonreír con serenidad, un escalofrío le recorrió la espalda. Descubrió en ese momento que Isabela había tomado el control, que no era ella quien perdería, sino él. Y que la lección que estaba por aprender, jamás la olvidaría. La llamada con Roberto fue la última pieza que Isabela necesitaba para confirmar lo que ya sabía: su matrimonio había terminado y su esposo no solo la había traicionado, sino que también la subestimaba. Su frialdad y arrogancia, al decirle que se quedaría sin nada, encendieron en ella un fuego que nunca antes había sentido. Isabela no era la mujer sumisa que él creía. Con determinación, se prometió a sí misma que pelearía por lo que le correspondía. A la mañana siguiente, sin titubeos, se presentó en la oficina del mejor abogado de divorcios que pudo encontrar. No se trataba solo de una separación, sino de una batalla que estaba dispuesta a ganar. Cuando finalmente llegó el día del juicio, Roberto entró confiado en la sala, con una sonrisa de superioridad, convencido de que todo terminaría a su favor. Pero cuando vio a Isabela sentada con serenidad, segura de sí misma y con su abogado a su lado, un escalofrío recorrió su espalda. No entendía por qué sonreía, hasta que el veredicto fue dado. Con pruebas contundentes de su infidelidad y engaños financieros, el tribunal falló a favor de Isabela. Roberto lo había perdido todo: la casa, los bienes y, sobre todo, el control. En ese instante, se dio cuenta de su error: había subestimado a la mujer que una vez creyó débil. Ahora, ella se marchaba con la cabeza en alto, sin mirar atrás, mientras él se hundía en las consecuencias de sus propias acciones.
Isabela supo en el instante en que vio a Roberto en la sala del tribunal que él creía haber ganado. Confiado y arrogante, pensó que su manipulación y amenazas habían sido suficientes para doblegarla. Pero la mujer que tenía enfrente ya no era la misma. Con el respaldo de un abogado astuto y pruebas de la infidelidad de Roberto, el caso se inclinó rápidamente a su favor. Isabela no solo logró proteger sus bienes, sino que dejó a su exmarido sin la ventaja que tanto creía tener. Mientras el juez dictaba sentencia, la sonrisa de Isabela fue suficiente para que Roberto entendiera su error, había subestimado a la persona equivocada. Al salir del tribunal, Isabela sintió que finalmente había recuperado el control de su vida. El hombre que alguna vez intentó aplastarla ahora se alejaba derrotado, con la frustración marcada en su rostro. Ya no tenía poder sobre ella. Mientras caminaba con la cabeza en alto, supo que esta batalla no se trataba solo de venganza, sino de justicia. Había defendido lo suyo y, lo más importante, se había defendido a sí misma. Roberto, por primera vez en su vida, entendió que no siempre se gana manipulando. Isabela, en cambio, había ganado algo mucho más valioso, su libertad. Isabela pasó de ser una esposa traicionada a una mujer imparable. Al descubrir la infidelidad de Roberto, no se dejó consumir por el dolor, sino que usó cada engaño y mentira en su contra. Con un abogado estratégico de su lado, presentó una demanda de divorcio con pruebas contundentes que expusieron a Roberto ante la ley. Él, confiado y arrogante, pensó que podía manipularla una vez más, pero cuando la vio sonreír en el tribunal, entendió que había perdido. Isabela no solo protegió lo que era suyo, sino que lo dejó sin la victoria que tanto daba por segura. El divorcio no fue solo un final, sino el renacimiento de Isabela. Con cada paso en el proceso legal, recuperó su dignidad y su poder. Ya no era la mujer que esperaba amor de un hombre que la había traicionado, sino alguien que sabía lo que valía. Mientras Roberto se enfrentaba a la derrota, Isabela caminó libre, sin mirar atrás. Ya no tenía miedo. Ya no tenía dudas. Había ganado la batalla más importante de su vida, la de volver a ser dueña de su destino. Isabela pasó de ser una esposa traicionada a una mujer que tomó las riendas de su destino. Al descubrir la infidelidad de Roberto, enfrentó el dolor con determinación y, con la ayuda de su abogado, inició un divorcio que él jamás vio venir. En el tribunal, mientras él intentaba manipular la narrativa, ella presentó pruebas irrefutables de su engaño y exigió lo que era suyo. La sonrisa confiada de Roberto se desvaneció cuando se dio cuenta de que ya no tenía el control. Por primera vez, la balanza se inclinaba a favor de Isabela, y ella no pensaba retroceder. El divorcio no fue solo una lucha legal, sino el símbolo del renacimiento de Isabela. En cada reunión, en cada documento firmado, dejó atrás a la mujer que alguna vez esperó amor de un hombre que la traicionó. Ahora, libre de la sombra de Roberto, su vida tomaba un nuevo rumbo. Ya no había miedo ni dudas, solo la certeza de que había ganado la batalla más importante, la de recuperar su dignidad y su libertad. Mientras él se quedaba con las ruinas de su arrogancia, ella avanzaba con una sonrisa que anunciaba el comienzo de una nueva historia, esta vez escrita por ella misma. Isabela pasó de ser una esposa traicionada a una mujer decidida a recuperar lo que era suyo. Tras descubrir la infidelidad de Roberto, enfrentó la verdad con valentía y, con la ayuda de su abogado, inició una batalla legal que él jamás imaginó. Mientras Roberto intentaba manipular la narrativa y quedarse con todo, Isabela presentó pruebas irrefutables de su engaño. Cada paso en el tribunal demostraba que ya no era la mujer frágil que él pensó que podría pisotear. Cuando Roberto la vio entrar a la sala con una sonrisa de confianza, entendió demasiado tarde que la victoria ya no era suya. El juicio fue más que una lucha por los bienes, fue la prueba definitiva del cambio de Isabela. Roberto, que alguna vez creyó tener el control, quedó expuesto y sin recursos cuando el juez falló a favor de ella. Mientras él se hundía en su propia arrogancia, Isabela salió del tribunal con la cabeza en alto, no solo con lo que le pertenecía, sino con algo mucho más valioso, su libertad. Con cada paso que daba lejos de su pasado, se dirigía hacia una vida sin miedo, sin mentiras y, sobre todo, sin la sombra de un hombre que nunca mereció su amor.
Isabela entró al tribunal con la cabeza en alto, lista para enfrentar a Roberto por última vez. Él intentó aferrarse a su arrogancia, pero cada prueba presentada por su abogado era un golpe certero que lo acorralaba. La infidelidad, los intentos de ocultar dinero, las manipulaciones, todo quedó al descubierto. Daniel, el abogado de Isabela, desmontó con precisión cada una de sus mentiras hasta que el juez, con voz solemne, dictó el fallo a favor de ella. Roberto, pálido y derrotado, no pudo hacer más que ver cómo la mujer a la que subestimó salía victoriosa, recuperando no solo su patrimonio, sino también su dignidad y libertad. Al salir del tribunal, el aire se sintió más ligero. Roberto se marchó sin Mariana, sin su victoria y sin el control que creyó tener. Isabela, en cambio, caminó con la seguridad de quien ha cerrado un capítulo doloroso para empezar uno lleno de posibilidades. Miró a Daniel con gratitud, sabiendo que más que un abogado, había encontrado un verdadero aliado. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió genuinamente. No solo había ganado un juicio, había ganado su vida de vuelta. Isabela salió del tribunal con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el peso de su pasado desvanecerse. Había ganado la batalla contra Roberto, pero más importante aún, había recuperado su dignidad y su vida. Atrás quedaban las noches de insomnio y las heridas de una traición que intentó arrebatarle todo. Con cada paso, se alejaba del dolor y abrazaba su libertad. Daniel, su abogado y ahora amigo, le recordó que este no era solo el final de una guerra, sino el comienzo de algo mucho más grande, una vida sin miedos ni cadenas. En los días siguientes, Isabela empezó a reconstruirse. Retomó pasiones olvidadas, se rodeó de personas que realmente la valoraban y redescubrió la fuerza que siempre tuvo dentro de sí. Aunque las cicatrices de su pasado aún latían en algunos momentos de soledad, ya no la definían. El dolor se convirtió en aprendizaje y la traición en un impulso para renacer. Una tarde, mientras organizaba su nueva vida, su teléfono sonó. Era Daniel, con una invitación que sonaba diferente, una cena para celebrar su victoria y quizás el inicio de algo nuevo. Después de un largo y doloroso proceso, Isabela finalmente había encontrado su paz. Atrás quedaron los días de angustia, traición y manipulación. Ahora, con la libertad ganada, sentía que su vida apenas comenzaba. Había renacido, más fuerte, más segura de sí misma, con cicatrices que no la debilitaban, sino que contaban una historia de resistencia. Y entre las sombras de su pasado, emergió alguien inesperado, Daniel, su abogado y confidente, quien no solo la ayudó a ganar la batalla legal, sino que se convirtió en un apoyo inquebrantable. Lo que comenzó como una alianza profesional, lentamente se transformó en algo más, en una conexión genuina que no necesitaba etiquetas ni urgencias. Las semanas pasaron con una calma desconocida para Isabela, una tranquilidad que le permitía disfrutar del presente sin el peso del pasado. Con cada conversación, cada risa compartida, la relación con Daniel florecía de forma natural, sin presiones ni expectativas. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Daniel le preguntó si alguna vez imaginó que después de todo estaría allí, libre y en paz. Isabela sonrió, porque la respuesta era no, pero allí estaba, abrazando un futuro lleno de posibilidades. Sin miedo, sin ataduras, lista para escribir su propia historia. El divorcio no solo marcó el fin de un matrimonio, sino el renacimiento de Isabela. Atrás quedaron los días de manipulación, traición y dependencia emocional. Había luchado con firmeza, enfrentado sus miedos y demostrado que su dignidad valía más que cualquier relación. Con cada paso, redescubrió su independencia y la paz que tanto anhelaba. Aunque Daniel había sido un apoyo fundamental en su camino, lo más importante era que había aprendido a caminar sola. Ahora, con la libertad en sus manos, el futuro era un lienzo en blanco y ella, la única autora de su destino. Aquella noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su terraza, comprendió que la verdadera victoria no estaba en lo que había ganado en los tribunales, sino en la mujer que había renacido de las cenizas del pasado. No necesitaba a Roberto ni a nadie para sentirse completa, su felicidad estaba en su capacidad de avanzar, sin miedo, sin prisas, simplemente viviendo.
Con una sonrisa serena, cerró los ojos y respiró profundamente. Había ganado algo más valioso que cualquier juicio, la oportunidad de empezar de nuevo, en sus propios términos. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y sorpresas.